Vamos a comenzar, Brian. Bueno, gente buena, manada de lobos, bienvenidos, feliz tarde, feliz inicio de semana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que les va a comentar una situación que le sucedió. Y bueno, principalmente es muy lamentable y a todos nosotros que estamos en la carretera como dueños operativos, el día conmigo, ¿hace cuánto? Más o menos como hace 4 meses alrededor. Sí, 4 meses, 5 meses. Ok, perfecto. Bueno, hace 4 meses Brian tomó una asesoría con mi persona y es lo que asumo que tienes en el negocio. Lamentablemente, Brian, ¿cuánto fue esta situación, Brian? Eso fue en marzo. Sí, tenía como 3 meses trabajando en las cargas. En el mes de marzo, Brian recibió una carga de una compañía con la que todos nosotros trabajamos. Lamentablemente no podemos decir el nombre de la compañía. Simplemente este live va a ser a nivel informativo, porque como le pasó con esta compañía, les puede pasar con cualquier otra, porque ya conozco el tercer caso, muy parecido, y simplemente va a ser a medida de prevención. Brian recibió la asignación de una carga, él se dirige a la acogida, posteriormente le entregan su carga y le entregan la documentación pertinente, que es Bill of Lading y su carga como tal. ¿Qué sucede? La carga era desde California y era producto cannabis medicinal. Como ustedes saben, en Estados Unidos, algunos estados tienen licencia legal para transportar este tipo de cargas o este tipo de productos, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué sucede? Brian recoge su carga. ¿Hacia dónde iba la carga de Brian? Esa carga iba desde California, de Los Ángeles, a Carolina del Norte, Raleigh, para ser específico. Iba hacia Carolina del Norte. Entonces, cuando llega al estado de Tennessee, Brian es detenido por las autoridades policiales y él les va a contar exactamente todo lo que sucedió. Brian, somos todos oídos y todos ojos en este caso. Claro, sí. Preséntate, cuéntanos tu historia. No, bueno, me llamo Brian y nada, como usted había dicho, yo en el negocio tengo 5 meses ya. Desde que comencé, pues tomé la asesoría con usted y bueno, todo iba perfecto. Realmente el negocio excelente, o sea, realmente pienso todavía seguir trabajando en el negocio, pero bueno, uno nunca es adivino y sabe que pueden pasar ciertas circunstancias. Y bueno, a mí me sucedió esto. Y fue que yo recuerdo la fecha exacta, fue un 13 de marzo. Yo estaba en Los Ángeles, una carga. Realmente estaba pagando bien, o sea, realmente no vi nada extraño. Dame un segundo, por favor, porque creo... Sí, yo lo escucho. ¿Escuchas bien, Brian? Sí, yo lo escucho perfecto. Ok. Cuéntanos en detalle. Tú ibas transitando, ¿por qué Claro. te detienen? Ok, entonces continúa. Bueno, entonces, nada, o sea, recogí mi carga. Incluso cuando fui a recoger mi carga, yo recuerdo que los dispatchers a mí me dijeron que me iban a dar, claro, el Bill of Lading, y además de eso me iban a dar supuestamente todas las licencias necesarias para yo cargar este tipo de carga y los permisos, la documentación. Además de eso me dieron otros documentos que era el certificado de investigación, que ahí incluían las licencias. Nada, en la hora de que yo estaba en el lugar de recogida, el cliente pues me dio todos los documentos. Yo le envié todo esto a mi dispatcher y pues básicamente tomaron como, o sea, tardaron demasiado en confirmarme para darme el good to go. Se tardaron más o menos como 1 hora porque supuestamente ellos estaban revisando de que todo estaba legítimo. Nada, yo obviamente confío completamente en esta compañía porque es una compañía profesional, pues, o sea que yo he trabajado anteriormente con ellos, nunca he tenido problemas con ellos, sé que todo lo que están haciendo era profesional, entonces a ojos cerrados con esta compañía. Y nada, pues ya estaba transportando, o sea, ya me dirigí a mi destino. Y en el estado de Tennessee era ya como las 11 de la noche, era un poco... Dame un minuto, disculpa. Todas las personas que están unidas, tenemos 55 personas en este momento y solamente tenemos 5 likes. Los likes no son para mí, es para notificar a las demás personas para que se unan, ya que esta información
es importante. Les agradezco su apoyo a todas las personas que están conectadas. Denle like para que el video pueda tener auge y muchas personas más lo puedan ver. Solamente aparecen 6. Tenemos 57. Disculpa que te interrumpí. Llegaste al estado de Tennessee. Bueno, como le contaba, llegué al estado de Tennessee. Era como las 10 de la noche, más o menos. Ya incluso ya estaba a punto de detenerme para descansar y seguir al día siguiente. Pero en esa noche había una fuerte tormenta. Y pues, sabes que a veces cuando uno maneja un poco cerca de las gandolas, de los camiones de 56 pies, pues por el viento y todo esto se crean ciertos remolinos de viento. Y pues nada, en ese momento justo yo manejé un poco cerca de una gandola y un sheriff me vio y simplemente me detuvo porque él me quería saber si todo estaba bien. Sí, básicamente me dijo que si no me estaba durmiendo en la vida, y yo le dije que no, que ya estaba perfecto. Pues él me preguntó que qué estaba haciendo y yo le dije que simplemente estaba haciendo un delivery de California y Carolina del Norte. Yo sin miedo, porque como le digo, estoy trabajando con una compañía profesional, todo tiene que estar en regla. Yo leí toda la documentación que me habían dado a la hora que recogí la carga y pues nada, el policía se tomó un rato a chequear toda la documentación que me dieron y pues básicamente me dijo que no tenía ni los permisos necesarios y además de eso en el estado de Tennessee era pues ilegal pues transportar ese tipo de mercancía. Inclusive él me había mostrado una foto de que él detuvo a un cubano en el mes de enero con prácticamente la misma carga, el mismo papeleo que me dieron a la hora que recogí, como le había comentado, el certificado de investigación, le habían dado la misma documentación a este cubano que le estoy mencionando, y él le tomó una foto y él me mostró, mira, esta persona era un cubano, él también estaba transportando la misma mercancía que tú llevas y, o sea, fue a prisión por lo mismo. Entonces, okay, claro, dame un previo. El policía te detiene, sí, porque cree que cometiste una infracción de tránsito. Fue muy amable, te pregunta que si estás durmiendo, todo esto, y te pregunta qué estás transportando. Claro, exactamente. Tú le dijiste que estabas trabajando para tal compañía, claro, que era la documentación y que estabas transportando. ¿Cómo fue tus palabras textuales? ¿Qué le dijiste que llevabas? Yo realmente, o sea, no le mencioné en ningún momento en la palabra, o sea, yo simplemente le dije, yo estoy trabajando, yo solamente soy mi trabajo de tercero, o sea, estoy simplemente dando el servicio de la transportación. Yo les mostré a ellos la compañía para la que le estoy trabajando, desde la dirección donde recogí, donde entregué, todo. Ellos incluso yo le mencioné también que, o sea, todo era investigacional, que realmente a mí me estaban dando toda la permisionología para transportar esta carga. Y es como le digo, o sea, simplemente es lo que sé. Le mostré incluso la documentación cuando firmé y todo eso que estaba aceptando la carga. Todo eso se lo mostré, o sea, nunca fui como que misterioso con nada de lo que él me estaba preguntando. Le mostraste el good to go del dispatcher, todo. Todo, exacto. Bueno, le mostré incluso la conversación que tuve con los dispatchers en Dispatchland. Entonces le mostré toda la conversación y él simplemente me dijo como que bueno, que simplemente le parecía extraño y que nada, que realmente necesitaba como investigar más, que todo parecía extraño y tal. Y nada, o sea, cuando él me dijo, o sea, él me preguntó también que si podía revisar la mercancía. Yo le dije, claro, que yo no tengo ningún inconveniente, que haga su trabajo realmente, o sea, yo no me detengo a nada. Y simplemente fue a revisar la mercancía y dijo que no, que era ilegal, que todo eso, y pues me detuvo. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Me imagino que llamó más policías, ¿no? Sí, llegaron como 6 patrullas más, entonces imagínense. Claro, ¿cuántas libras llevabas? Eran 160 libras. Llevabas 160 libras de cannabis medicinal, ¿no? Ok. Entonces te esposaron, me imagino el protocolo policial. Bueno, claro, lo bueno es que por supuesto, como le dije, yo en todo momento fui súper abierto a todas las preguntas que me hicieron. Incluso el policía me dijo que me creía perfectamente lo que yo le estaba diciendo, que realmente no se veía que estaba titubeando, pero que él tenía que hacer su trabajo. Y yo, claro, colaboré al 100% y simplemente me esposaron. O sea, no aplicaron en ningún momento fuerza ni nada, porque como le dije, yo fui muy abierto a todo. Y pues nada, me llevaron a prisión. Ahora sí, te cortaste. Si puedes repetir, sí, claro, por favor, el policía te dijo que creía en ti. Sí, claro. El policía me dijo que me creía perfectamente todo lo que le estaba diciendo, pero él me dijo que tenía que hacer su trabajo, pues. Y nada, o sea, como le digo, yo siempre fui muy abierto a todo lo que me preguntaban, no escondí nada. Ellos fueron
básicamente muy amable a la hora de, pues, esposarme y llevarme ya a la cárcel, pues. Una pregunta, ¿en ese momento le notificaste al dispatcher lo que estaba sucediendo? No, porque, bueno, ya ahí fue porque llegué y no me dieron, o sea, me dieron chance de, por lo menos, anotar unos números, lo que me vayan a hacer, lo que me iba a hacer necesario. Y claro, yo anoté por lo menos el número de la manager, que ella es la que recluta a la gente y todo esto, lo anoté. Yo dije, no, bueno, porque ya era muy tarde, entonces yo digo que en la mañana yo la iba a llamar para preguntar qué fue lo que pasó. Y nada, yo llamé y entonces nunca me atendieron ni nada de eso, entonces intenté muchas veces y nada, hasta que yo dije, bueno, voy a llamar a mi mamá. Desde la cárcel. Desde la cárcel, claro. Entonces yo dije, bueno, voy a llamar a mi mamá para que me dé el número de mi hermano y entonces de ahí, pues con mi hermano yo pueda movilizarme mejor. Entonces yo hablé con mi hermano, le di el número de la compañía a mi hermano, el nombre de la compañía, para que él se pusiera a indagar y llamar. Y eso fue lo que hizo. Entonces, claro, ya en lo que mi hermano se puso en contacto con la compañía, ellos yo buscaron el abogado que me iba a defender, pues, a la hora de mis cortes y todo esto. Y eso fue básicamente lo que hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Yo duré 50 días encarcelado. ¿Por qué duré tanto tiempo? Yo, claro, yo me encuentro ahorita en mis trámites inmigratorios, pues yo como soy venezolano, yo tengo mi asilo y además de eso tengo mi TPS. Pues en la prisión me aparecía que en el sistema yo estaba retenido por inmigración, porque pues yo no soy ciudadano ni residente. Entonces, por este problema, no podía pagar, o sea, había mucha desinformación también en este lugar donde yo estaba, porque yo preguntaba, me decían una cosa, después el otro día era otra cosa, entonces había mucha desinformación y yo tenía miedo. Realmente yo tenía miedo porque yo no sabía qué podía pasar. Claro. Por el tema inmigratorio, sabes que aquí eso es súper delicado y más que pues yo recuerdo muy bien que las cortes a mí me estaban diciendo que eso era un delito que estaba pues penado de 1 año a 6 años de cárcel y además era una felonía. Entonces usted se podrá imaginar, yo una persona que nunca he estado en esa situación, me digan algo así, o sea, me pone los pelos de punta. Entonces, claro, una pregunta, disculpa claro, que te aborde, Brian. No, tranquilo. Solamente para ir descartando, para que las personas vayan entendiendo. La cárcel, los 50 días que duraste, ¿fue en una cárcel normal o te trasladaron a una cárcel federal? No, fue una cárcel estatal. ¿Una cárcel estatal de seguridad o de una policía? No, bueno, ahí había de todo, ahí había asesinos, ahí había de todo. O sea, te vistieron de naranja, todo, te pusieron no, el traje que me dieron no era naranja, era azul. Ajá. Pero igualito, preso, ¿tenías compañeros de celda? ¿Estabas solo? No, bueno, ahí por lo menos yo duré 1 mes en una celda donde habían 16 personas más o menos y un solo baño, imagínense. Entonces, además de eso, pues en esa celda yo estaba, como les digo, con gente que había apuñalado a otras personas, había de todo, o sea, gente que también sí tenía problemas con drogas más serios. Y luego de ese mes, a mí me movieron pues a otra celda donde habían, sin mentirle, como 45 personas, más o menos. Que ya era pues... En una celda. Donde ahí van a durar más tiempo, ¿me entiendes? O sea, ahí fue donde me... Ok, ¿cuándo aparece la compañía? ¿Pudiste tener un contacto con la compañía? Cuando estuve allí... Recuerda que no podemos decir nada de nombres, no, ni nombres de personas. No, cuando yo estaba allá adentro, no, nada, nunca pude comunicarme con ellos. Incluso le dejé saber al abogado que ellos o sea, ellos me pusieron que hablara con la compañía porque aquí les recapitulo que la primera fianza que a mí me pusieron fue de $50,000. Eso fue la primera fianza que me colocaron. Ya en la segunda corte que yo tuve, que ahí fue el abogado y atestiguó por mí y todo, bajaron mi fianza de $50,000 a $10,000. Entonces, ¿qué pasa? Eso era, como les digo, yo estaba en esa situación, no es por mi culpa, por culpa de la compañía, que no sé, no hizo su trabajo correspondido. Y yo le dejé saber al abogado en múltiples ocasiones, incluso le dije a mi hermano que hablara con el abogado y que le dejara saber a los abogados que hablara con la compañía y que ellos se encargaran de pagar mi fianza, porque yo no podía estar tanto tiempo preso así. Y al final nunca aparecieron, nunca nada, o sea, yo dije como que bueno,
yo realmente tengo que solucionar porque yo en serio no me pienso quedar aquí hasta, o sea, todo el año, o sea, cuando Dios diga, o sea, Ok. Brian, ¿cómo pagaste la fianza? con mi dinero, tuve que decirle a mi hermano, pues mi hermano tenía el dinero, entonces él tuvo que venir o sea, tuvo que enviarle el dinero a mi mamá, y mi mamá desde Florida tuvo que manejar hasta Tennessee, que son más o menos como 12 horas, y pagar la fianza en efectivo. Disculpa entonces, es que estamos teniendo muchos problemas de conexión. Entonces, gracias a Dios que no tuviste que utilizar un bill bond. ¿Sabes lo Sí, que es un bill claro, bond? nosotros buscamos unos pay bonds para por lo menos pagar un porcentaje y no pagar la fianza completa. ¿Qué pasa? Que como yo no era residente de Tennessee, yo era una persona residente de otro estado, ellos estaban pidiendo la fianza completa más el porcentaje que Dios se ganaba, entonces no tendría sentido. Básicamente mi Claro. mamá vino, o sea, pagó la fianza directamente ella, pues, para así, pues, yo salí bajo fianza. Ok, vamos entonces a simplificar. Desde el momento que pagas la fianza, ¿cuándo te dejan en libertad? En ese momento pasaron unos 2 días. No, sí, claro. Después que pagamos la fianza, porque ya yo había hablado con una abogada de inmigración, le dije que yo estaba como que retenido por inmigración. Ella me dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es paga tu fianza, espera al menos 48 horas e inmigración te vaya a buscar a hacerte unas preguntas. Exactamente así fue. En lo que mi mamá pagó la fianza, en 48 horas inmigración fue, me buscó, me llevaron a sus oficinas. Ellos simplemente me hicieron unas preguntas, vieron que yo tenía toda mi documentación en regla, que yo nunca había cometido ningún crimen aquí en Estados Unidos. Les expliqué todo. E inclusive además me mencionaron de que yo, o sea, que tenía que ganar ese caso porque si yo perdía ese caso, corría el riesgo de perder mi TPS. Entonces Wow. mentí. Ya afecta por todos lados. Claro, me imagino que no fue fácil para ti. Salimos de la cárcel, puedes entrar en comunicación con la compañía, llegaste a tener contacto con la compañía. Sí, yo en lo que salí a la cárcel, al día siguiente los llamé. Bueno, no fue al día siguiente, mentira, porque el día siguiente fue sábado. Entonces esperé el lunes y los llamé a primera hora y les dejé saber todo lo que me estaba pasando, o sea, que tuve que poner mi dinero para pagar la fianza, todos los gastos que además, porque pues el seguro de la van estaba corriendo, los gastos de mi casa, todo, o sea, les dejé saber absolutamente todo ese tipo de gastos y ellos me dijeron que sí, que ellos se estaban poniendo en contacto con el cliente, que el cliente se iba a encargar pues de pagarme todos estos gastos que he tenido en este proceso y que la culpa fue del cliente porque supuestamente el cliente no me dio una licenciatura que hacía falta y una documentación. Pero a la hora del test, sí, tú sabes que uno, antes de partir, uno tiene que enviarle toda la documentación a los dispatchers y asegurarse de que todo esté bien. Claro. Entonces, realmente ya es fallo de ambas Una, partes. exacto. Una pregunta, ¿el broker aquí nunca apareció tampoco? Ellos dicen que, claro, exacto, ellos dicen que ellos se comunican es con el broker, que ellos son los que se van Y a el, encargar bro- de todo eso, pero y el broker con el cliente. exactamente, La compañía entonces te dice que te van a pagar el dinero. supuestamente, pero ya ha pasado como 3 semanas y siempre me salen con excusas nuevas y, ¿sabes? Estoy en eso ahí discutiendo, ellos siempre le envío correos para que se acuerden de eso que está pendiente, ¿Con, con pero quién, ¿Con quién has hablado directamente? de este tema que me No, ha no, no pasado, digas no, nombre, no, no, posición. supuestamente con la manager del departamento de seguridad. Con la manager del Departamento de Seguridad. ¿No has hablado con Recursos Humanos? También con recursos humanos y recursos humanos me envió a ese departamento. Y Recursos Humanos te envió a ese departamento. Perfecto, Brian. Actualmente, tengo entendido que fuiste a retirar la cargo van porque estaba detenida en un Sí, parqueo porque fue remolcada con la mercancía. Por supuesto, la mercancía es prueba de delito. sí, por supuesto. Eh, ¿Cuáles son los cargos que tú tienes? Vamos a finalizar el tema policial. ¿Cuáles son los cargos que tienes actualmente y cuál es el estatus? ¿Tienes que estar bajo presentación? ¿Cómo es la situación? Bueno, ahorita tengo otra corte el 11 de junio y pues nada, va a seguir yendo a corte hasta que, bueno, ya dicten qué es lo que va a pasar, o sea, si soy Ok, culpable o inocente. ok. Y pues me están cargando de posesión. Ellos dijeron que era como que, no me recuerdo muy bien, pero sé que era como que
posesión de marihuana intencional, algo así me estaban cargando. Intencional. Intencional, exactamente. Dios santo de mi vida, yo estoy aquí en shock. O sea, yo estoy sorprendido, hermano. Ok. Muchachos, todos los que tengan preguntas, vamos a dejarlas de último y las que están haciendo aquí yo las voy a leer, porque también vamos a necesitar un apoyo de todos ustedes, que por eso es el motivo principal para ayudar a Brian. Brian, tenemos una corte, tienes unos cargos. ¿Qué te dice la compañía con respecto a esto de que puedes ir a corte, que puedes posesión de cannabis intencional? O sea, intencional para mí, yo no soy experto en la materia legal, pero intencional es que tú tienes la intención de transportarlo. O sea, básicamente. Una cosa, a ti te detienen es porque no tienes el permiso. Porque si lo hubiese tenido, no hay ningún problema. Eso es lo que me dice la compañía y la persona con la que yo hablé de la compañía, que se le olvidó darme un permiso más. Pero la policía y la policía, ellos sí me dijeron directamente que era ilegal. Ok. Wow. Listo. Entonces tienes ahora presentaciones y tienes corte. ¿Cuándo es la corte? Me dijiste. El 11 de junio. El 11 de junio. Señores, el amigo Brian ha estado buscando. ¿Cuántos abogados has contactado, Brian? Infinidades. Soy sincera, no le puedo decir, no sé el número porque fueron muchos en serio. Vamos a hablar de unos 20 o menos. 20, sí. ¿Qué te han dicho los abogados con respecto al caso? Ok, yo por lo menos cuando yo estaba detenido, a mí muchas personas me dijeron que no buscaran ningún abogado de Tennessee porque todos se codean. O sea, como que tratar de buscar otro abogado fuera del estado de Tennessee. Okay. Entonces, yo intenté buscar abogados de otro Tennessee y ellos básicamente me dicen que ese tipo de casos se les es muy complicado y además que en el estado de Tennessee, que, o sea, siempre me dicen cosas como que realmente no pueden abarcar ese tipo de casos. Pero sigo buscando, por supuesto. Ok. El amigo Brian, señores, no tiene un abogado porque no hay abogado que le haya aceptado el caso. Si alguno de los presentes, que vemos casi 100 personas aquí en este live, conoce algún abogado, por favor contáctense conmigo por privado, por el Instagram o por mi WhatsApp, que lo voy a dejar a continuación, el 786-220-2772. 786-220-2772. Por favor, si conocen algún abogado que esté interesado en el caso para ayudar a Brian, porque no es fácil, acuérdense que todos los que están aquí son dueños operadores y como le pasó a él hoy, le puede pasar a ustedes. De verdad que se lo vamos a agradecer eternamente, porque este muchacho no se merece esto que le está pasando, porque simplemente está trabajando de una manera honesta. Miren todo lo que ha sucedido. Hasta yo estoy aquí temblando del miedo, porque ya ustedes saben, y la instrucción, ninguno de ustedes, señores, transporte una carga similar. Ninguno de ustedes. O sea, esto, así existe la documentación que exista. Mi recomendación del logo de la carretera, y estoy seguro que de Brian también, no transporten ningún tipo de sustancia ilegal, incluso ni explosivos, ni cosas así, porque miren lo que está sucediendo. Lo de Brian es más formal, pero yo conozco también a dos personas. ¿Y saben en dónde fue? En el mismo estado de Tennessee. Tennessee es complejo. Yo no me imaginaba esto como tal. Brian, ¿cuántos son los gastos que van hasta ahora? Bueno, son 10,000 que pagué en la fianza, 2,700 de la van. Obviamente, pues el seguro de la van que se ha estado corriendo y pues no he trabajado esos 2 meses que estuve allí. Debía la casa que estaba pagando, o sea, donde vivo, pues obviamente no podía pagar esos meses y pues debí esos 2 meses, claro. Yo, gracias a Dios, en lo que salí, pues me puse al tanto de todo. Además, pues mi mamá es una madre soltera con mi hermano menor y yo. Y, o sea, claro, yo con todo esto, yo siempre la ayudo y no la podía ayudar también. También tengo un hijo que yo le enviaba dinero mensual, tampoco pude ayudarlo. Y todo eso gasto, entonces yo digo que alrededor de 30,000, casi
casi de entre 30 a 35 mil dólares. Ha gastado con todo hasta los momentos. No, mentira, miento. Sus 15 mil dólares, sí. 15 mil, 16 mil. Bueno, lo importante en este momento es conseguir un abogado. Tú no puedes descansar y tienes que seguir. Yo he estado haciendo algunas preguntas, las personas no se han podido comunicar conmigo, pero yo estoy seguro que de aquí este live, de verdad muchachos, alguno que conozca algún abogado en el estado de la Florida, en el estado de Arkansas, en el estado, cualquier abogado que se quiera hacer responsable. Brian, tú tienes que demandar a la compañía. Tienes que obtener información de la compañía principalmente que envió esta carga. Tú tienes que demandar porque es obvio, y te está afectando tu condición migratoria también, ¿no? Sí, claro, eso como le comenté, podría perder TPS si me llegasen a dictar culpable. Dios mío de mi vida. ¿Qué consejo le das a las personas, Brian? Que tengan malicia, o sea, es la verdad, o sea, que tengan malicia a la hora de hacer su trabajo. Aunque uno sabe que uno está haciendo su trabajo honesto, uno siempre tiene que pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas, por más que tú digas como que, bueno, no va a tener problemas, no, siempre tienes que pensar las cosas siempre 2 veces, leer todo cuando te lo den, o sea, porque uno está expuesto a muchas cosas y bueno, yo lo viví. En este tipo de trabajo uno se expone a todo, entonces siempre tiene que pensar incluso lo peor, pues, para evitarlo. Claro. Eso es lo que yo diría. Vamos a responder unas preguntas, Brian. 5 preguntas los muchachos para Brian. Vamos a leer de arriba hacia abajo las preguntas más relevantes. Los demás que tengan preguntas vayan formulándolas. Salomón Méndez, ¿tienes alguna pregunta, hermano? Que está levantando el dedito por aquí. Vamos a ver. ¿Se está congelando la imagen? Sí, Roberto, ya sabemos, gracias. Buenísimo, lleno de información. No, esto no. Entonces la respuesta. Ajá. Sergio Restrepo. Bueno, esto no es una pregunta, pero vamos a responderla. Entonces, ¿la responsabilidad es de quién? Sergio, este es el dilema de la situación que lamentablemente tiene que demostrar un profesional legal. Porque la responsabilidad no es de Brian. Brian es, igual que somos todos nosotros, un contratista independiente. Es una empresa que le trabaja a otra. Ese es el tema, lo que se va a demostrar en una corte. Se te congela, dice Darío Giraldo. Ya. Pero ya van pasando 2 veces y va a seguir pasando. Dice trabajo en altura. Sí, señores, va a seguir pasando. Por eso es que es importante, cuando vayan a recoger una carga, no se desesperen, agarren el bill of lading y monten. Vean qué están llevando. ¿Tú sabías desde un principio, Brian, que llevaba cannabis? Ellos sí, como le digo, ellos me mencionaron, pero como me dijeron, toda la permisología y eso, como le dije, me confié porque son una compañía profesional, pero sí. Como le digo, ya nada, si estés trabajando con la compañía que lleva más tiempo en el mercado, no hay manera. Ok. Brian, ¿has probado dirigirte a las instalaciones de la empresa? No lo he probado, sí. ¿Tú vives en qué estado? En Carolina del Norte. Entiendo que ellos están en Carolina del Norte también, ¿no? Bueno, por lo que yo estaba investigando, no creo que no están aquí. Ah, ok, estoy confundido. Listo. Déjame seguir leyendo aquí. Yo creo que es una buena opción para ir a la compañía, Brian, que te presentes y porque ejercer presión. Hermano, tienes que buscar un buen abogado. Eso es todo. Dice el Lutrador Millions. Sí, Lutrator Millions, pero lo necesitamos. Ningún abogado ha querido tomar el caso. Yo estoy seguro que va a haber un abogado que va a tomar el caso. Por eso, si alguno de ustedes tiene algún abogado interesado, comenten este tema, denle mi número telefónico, me escriben los datos del abogado por mi número telefónico y yo se los hago llegar a Brian, por favor. Uno tiene el derecho a preguntar o saber cuál es el contenido de la carga, dice trabajo de altura. Totalmente, ustedes están en el derecho de saber. Incluso cuando yo voy a Canadá, yo tengo que saber qué llevo, o le tengo que decir al oficial que estoy transportando. Qué mal que alguien como Brian esté pasando por esto, dice Manuel Olivera. ¿Cómo es posible que pase el mismo caso a 2 personas? Fue con la misma compañía, dice David Calvo. No, David, fueron compañías distintas. Por eso es que el tema.
no es la compañía, es cómo se lavan las manos. Ustedes tienen que entender algo, muchachos. Ustedes son contratistas independientes. Y esto que le sucedió a Brian es sumamente grave y sumamente delicado. Hermano, tienes que incluir los meses parados, esto te lo tienen que pagar, incluir también los gastos de moralidad y obviamente acusaciones falsas, dice Mario Guerreiro desde el estado de Texas. Mario tiene razón en todo lo que está diciendo, pero eso tiene que ser con el abogado. Ese es el tema. Una pregunta, dice Lutreiro Emilio. ¿Estás trabajando con un DA? ¿Qué es un DA, Lutreiro Emilio? No sabemos qué es DA. Por favor, si no puede. A mí me ha tocado cerca de San Francisco hacia Cajón, San Diego, algo similar. South Found Days. ¿Te pasó similar? ¿Fuiste a prisión? Detállanos, por favor. Todo mi apoyo, colega, dice el señor Hernán Villarreal. Dos guías. Número 1, vi los landing. Número 2, cuando esté recogiendo. What is this? What I'm transporting. ¿Qué estás llevando? Preguntarle al shipper. Muy importante. De aquí en adelante tienen que hacerlo. Yo creo que él debería demandar el Brock, la compañía y donde recogió. Sí, aquí Mira, Brian, tú no puedes perder la esperanza y no puedes perder las ganas. No. Si un buen abogado agarra esto, créeme, mi hermano, que va con todo. Lo que pasa es que los abogados de aquí, algunos abogados son pichacheros. Son abogados que van a agarrar un casito para ganarse $3,000. Pero un buen abogado profesional agarra este caso y aquí va a haber mucho provecho. ¿Por qué otras cosas podemos ir presos? Dice Hernán Villarreal. Bueno, mira, Hernán, en este caso que la carga la dejes en un sitio que no sea el correcto. Por eso es que está pendiente el GPS. Recientemente hizo un live con el tema, donde otra persona fue detenida por lo mismo. Entregó su carga y 3 meses después lo detienen en otro estado, simplemente porque tenía orden de deportación de otro estado. Estuvo casi el mismo tiempo de Brian preso, porque dejó la carga está desaparecida. Esa es otra razón. Y bueno, transportaron material como hizo Brian sin permisología. Qué triste ver, Brian, ¿piensas en volver a hacer el negocio si se arregla tu situación? Por supuesto. No, sí, a mí me encanta, o sea, yo siempre, desde que llegué aquí a Estados Unidos, yo siempre trabajo con este tema del transporte y a mí siempre me ha apasionado. Incluso tengo La Habana aquí al lado y, claro, me tengo que movilizar con todo esta diligencia. Y de igual manera me pongo y la lavo y todo eso. Y realmente a mí me gusta mucho este negocio. ¿No estás trabajando todavía? ¿Cuándo saliste de prisión? Hace 2 semanas. Estaba pensando empezar a trabajar de nuevo. Claro, como les digo, todos los gastos que lleva, o sea, realmente, si fuese millonario no trabajaría y me enfocaría a hacer esta diligencia como tal. Pero, ¿sabes? Necesito un poco. Brian, yo no hago esto mucho en mi perfil. Vas a ser la excepción. Y no lo voy a hacer con más nadie. Créate un GoFundMe. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Créate un GoFundMe. Me vas a pasar el link y yo te voy a apoyar en las historias para que los demás dueños operadores colaboren con algo. Porque yo sé que no es fácil. ¿Ok? En serio, gracias. Tranquilo que para eso estamos. Por lo menos pon un monto asequible para que repare algo y nada, vamos a ver si sale un abogado. Okay, vamos a seguir contestando preguntas. Bueno, Brian sí vuelve entonces. Carla Negrín, qué triste ver cómo las personas, cómo las empresas se lavan las manos y no ven el último eslabón de la cadena. Eso es correcto. ¿Qué parte de Carolina? Un buen abogado lo saca del jugo de todo esto. Criminal charge, hay que buscar un abogado que se encargue. Exactamente, apóyenos con esto, muchachos, por favor. La carga, al no ser entregada, ¿por qué la empresa no ha manifestado nada? Ya que tiene que entregarla o la pueden cobrar al Gold Driver. Asumo que lo que quiere decir Javier es, la compañía sabe que la carga fue retenida, sabe que fue decomisada. Sí, claro, por supuesto. ¿Quién les avisó, tú o...?
No, bueno, cuando yo los llamé cuando salí y hablé con la manager del departamento de seguridad, ella incluso ya me dijo, yo estoy consciente de que la carga fue retenida, que no te preocupes por eso, o sea, no pasa nada. Y ella me dijo como que, bueno, nos tenemos que enfocar de tu caso que está ahorita en vigor, pues. Ok. Mario, anda Telemundo y Univisión. Ese caso está bien interesante y créeme que te van a querer entrevistar. Eso es una buena opción. Eso es una muy buena opción. Llegar a un canal televisivo. Y yo tengo el contacto con Telemundo. Déjame ver si puedo llegar hasta ella. No te prometo nada porque es un contacto que tengo tiempo que no hablo, pero créeme que es una muy buena opción lo que dice Mario Guerrero. O sea, generar la crisis. Ya que no estás obteniendo apoyo de parte de la compañía en todo esto, hácelo saber. Mira, yo necesito una respuesta definitiva. O sea, yo considero que vamos a hacer la cosa paso por paso. Primero, número uno, dirigirte a la empresa. Mira, esta es mi situación, va a salir alguien a atenderte. Esta es mi situación, esto es esto. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo no puedo seguir esperando más tiempo. Yo voy a hacer esto público. Y ahí sí tienes que dar nombres de compañía, tienes que decir todo, ¿me entiendes? En este caso. Y posteriormente, generar la crisis. Bueno, y también ahorita paralelamente buscar el abogado, que es lo más importante. Pero yo estoy seguro que con lo del medio de comunicación van a salir muchos abogados que van a tomar tu caso. Algunas veces el BOE tampoco especifica la descripción del contenido. Fortaleza Brian, dice Angelucci Rossi. Para que te protejas de este tipo de gastos mientras el caso madura. Professional Liability Insurance. Carlos Fajardo dice, Professional Liability Insurance, para que te proteja de estos tipos de gastos mientras el caso madura. Si quieres tomar nota, Brian, asumo que ellos tienen algo así como, no sé, que asumen el caso, es un seguro que compras. No, se llama Professional Liability Insurance. No sé si quieres investigar con respecto. Sí, Yo le hago un screen. Yo le hago un screen y después te lo paso, no te preocupes. Sí, gracias. Jay Taylor, pienso que puede demandar a la compañía. Excelente idea lo del GoFundMe, dice Carlos Fajardo. Bueno, muchachos, cuento con todo su apoyo en el Instagram para apoyar a Brian con lo que puedan y a su vez con compartir el link, ¿ok? Acuérdense que soy Antonio Márquez. Ay, Carla Negrín, ya me acordé de Carla Negrín, que es Antonio Márquez. No me acordaba que él en YouTube cambió de personalidad. Ok, vamos a ver un momentico aquí. De ahora en adelante hay que tener 20,000 en reserva para pagar alguna fianza en imprevisto. No hay que verlo de esa manera, trabajo de altura. Simplemente hay que tener cuidado con lo que estamos transportando. Mervin Jesús, qué pena que llegue tarde al live. ¿Qué contenía la carga? Por el amigo está en la situación. Okay. Juan Manuel Cantú, no se recomienda que vaya directamente en persona sin asistencia legal a la compañía que fungió como shipper hasta que consiga un abogado y tenga uso y conocimiento de toda la documentación al tanto. El señor Cantú tiene toda la razón. Me retracto con lo que dije. No vayas a la compañía sin una compañía legal. Tienen toda la razón. Por eso es que ahorita el paso es un abogado. Ellos tienen un estudio que ayuda a la comunidad, apoya este tipo de casos, dice Mario Guerreiro, que te está recomendando ya Telemundo o Univisión. Juan Cantú, hoy es día de los drug dealers, usan este medio de transporte como es el mismo Use Postal Service. Sí, pero en este caso Cantú era medicinal. En California se caracteriza por fabricar este tipo de productos. Jorge Beltrán, pienso que se debería decir a la compañía involucrada para no trabajar con ella. Jorge, no se puede decir la compañía por este medio. ¿Ok? Puede ser cualquier compañía, Jorge, porque los 3 casos que pasaron fueron con 3 compañías. Si alguien sigue haciendo esto, yo no estoy de acuerdo. Sí, Jorge, pero acuérdate que estamos en Estados Unidos y no se puede decir el nombre de las compañías. Lamentablemente que hay leyes y también ellos tienen leyes hasta que... Porque acuérdate que la compañía es el puente. Aquí estamos hablando del cliente principal. ¿Ok? Aquí el tema es que tienes que prevenir todo lo que estás transportando, lo que vayas a transportar.
Papeles de descripción y legalidad falsa. Carla Negrín, él no puede decir la empresa porque está en proceso, pero te puede pasar con cualquier empresa, Jorge Beltrán. Ahí le respondió la señora Carla Negrín, alias Antonio Márquez. La compañía que fingió como broker o dispatcher no van a estar involucradas, al igual que este chico, son culpables. En Telemundo van a decir el nombre. Sí, pero ya en Telemundo, antes de tú lo que tienes que seguir en este caso, Brian, buscar abogados. Vas a llamar al señor Expósito a ver si te recomienda varios abogados. Y seguir buscando tú por tu cuenta. Al tener un abogado, tú le dices todo lo que piensas hacer. Si el abogado te dice que no es recomendable que sí lo hagas, si tú no consigues un abogado, tienes que generar la crisis. Y es allí donde tienes que llegar a Telemundo. De todas maneras, anda haciendo la tarea, buscando números de Telemundo, cómo puedes llegar, cómo mira, tengo una denuncia, me pasó alguna situación, y empiezas a escribir, hasta que llegues al canal regular. De todas maneras, yo voy a investigar con la persona que yo conozco. ¿Ok? Brian, ¿algo más que quieras decir, hermano? No, bueno, que se cuiden en la carretera, siempre pendiente de todo lo que llevan. Hermano, me gusta tu energía, a pesar de toda esta pesadilla que has pasado, tienes una muy buena actitud. Me imagino que estos 50 días no fueron fáciles. No, para nada. Y bueno, todo se te vino encima. ¿Qué edad tienes tú, Brian? 24. 24, muchachos, imagínate. Bueno, nada, mucha fuerza, Brian. Créate el GoFundMe. Házmelo llegar. Especifica bien. No pongas nombre de compañía GoFundMe. Pon tu foto. Pones una foto con la Cargo Van. Te recomiendo ponerte la foto con la Cargo Van. Explica todo lo que te pasó. Trabajando con una compañía. Recibí una carga de sustancias ilegales. O no sé, de sustancias, no se puede poner sustancias ilegales, de sustancias medicinales. La misma, faltaba una documentación, fui detenido, fui detenido en el estado de Tennessee por la policía por faltar documentos, fui a la cárcel por 50 días, esto me ha generado un costo de tanto, no sé qué, y pones el monto del GoFundMe. Y yo te prometo que te voy a apoyar en las redes con las historias para que los muchachos empiecen a aportar su granito de arena. Por lo menos algo que se pueda recuperar. ¿Okay? No, lo aprecio, en serio, lo aprecio mucho. No, tranquilo, hijo, que eso es lo que... Para eso estamos. ¿Ok? Y nada, no descanses, no desmayes, empieza a generar la crisis, empieza a moverte con lo del abogado, sigue buscando lo del abogado, no pares, no salgas a trabajar todavía. Espérate, yo sé que es difícil, los gastos y los costos, pero no salgas a trabajar todavía hasta que por lo menos tengas el buen abogado. Y si ves que no estás consiguiendo abogado, el tema de Telemundo es una buena opción. Sí, ¿okay? En serio lo tendré en mente. Ok, dice Joel Peña, la van no tiene cámara, tal vez la grabación ayude a que montaron en la empresa. No tienes cámara, ¿verdad? No. Bueno, nada, yo pienso que el live está completamente entendido. Nuevamente, Brian, muchas gracias por tu colaboración y de verdad mucha fuerza, hermano, no es fácil. Pero, y muchas gracias por ayudarnos a todos con esta información que yo estoy seguro que va a ayudar a muchos. Yo me encargo. Gracias a usted, en serio, por todo el apoyo que me está dando con esta situación. Igualmente, yo realmente quería compartir esto que me sucedió porque, en serio, no le deseo esto a nadie porque si está en el negocio, porque yo sé que uno está haciendo el trabajo honrado y, uno viene aquí, bueno, yo que vine de Venezuela, siempre he hecho todo legal. Y no es justo de que alguien esté pasando por una situación así también. Entonces, realmente es, como por así decirlo, alzar la voz para que en serio estén pendientes de todo lo que están llevando. Claro, no, es que es así y eso te lo agradecemos todos nosotros porque muchos de nosotros no vamos a saber, no hubiéramos caído en la misma. Yo en lo particular, así tenga que abrir la carga, la voy a abrir. O sea, esto me da un pavor enorme. Porque imagínate, te dañan la vida. Por hacer tu trabajo honestamente. Vamos a seguir en contacto entonces, Brian, ¿ok? Muchas gracias. No, gracias a usted, señor Luis, cuídense. No, para nada, hermano. A todos los muchachos, muchas gracias por su apoyo.